El olor antiséptico de la habitación del hospital me hizo sentir mareada mientras intentaba procesar las palabras de Margaret. Mi suegra estaba al pie de mi cama, perfectamente arreglada como siempre, dando noticias que cambiarían mi vida con la misma naturalidad con la que hablaría del clima. La residencia de retiro es muy bonita, Claire, continuó, alisando su blazer de diseñador, mucho más adecuada para alguien en tu condición. ¿Mi condición? Hace 2 semanas me habían hecho una cirugía de reemplazo de rodilla y, según Margaret, eso de alguna manera me convertía en una inválida que debía ser enviada a un asilo. A los 58 años, estaba muy lejos de estar lista para una vida de retiro. ¿Dónde está David?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Me gustaría hablar de esto con mi esposo. Los labios de Margaret se apretaron en esa expresión familiar de desaprobación que había perfeccionado en 30 años de hacerme la vida imposible. David está manejando el papeleo. Él está de acuerdo en que esto es lo mejor. Después de todo, esa casa es demasiado para que la manejes ahora. Esa casa. La hermosa casa victoriana que había pasado los últimos 20 años restaurando. El hogar donde crié a mis hijos. Donde cada crujido del suelo y cada barandal reluciente contaban una historia. La propiedad que heredé de mi abuela y que, 3 meses atrás, puse en un fideicomiso después de escuchar una conversación muy interesante entre Margaret y su amiga Susan durante una cena familiar. ¿En serio?, dije, manteniendo mi tono ligero. ¿Y a los compradores no les importó que la casa en realidad no fuera de David para venderla? Por un momento, la fachada perfectamente compuesta de Margaret se resquebrajó. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que era suya para vender. Eres su esposa. Me acomodé en la cama del hospital, conteniendo una mueca de dolor por el tirón en mi rodilla. En realidad, Margaret, esa casa nunca estuvo a nombre de David. Era mi herencia, y hace 3 meses la puse en un fideicomiso irrevocable. Cualquier venta habría requerido mi presencia y mi firma como fideicomisaria. El color desapareció de su rostro. Estás mintiendo. David me mostró los documentos. Los documentos de hace 15 años. Tal vez, respondí, observando cómo la comprensión se reflejaba en sus ojos. Pero las cosas cambian. Margaret, la gente cambia, especialmente cuando comienzan a tener conversaciones secretas sobre vender la casa de su nuera mientras ella se recupera de una cirugía. Mi nombre es Claire Winters y he pasado 30 años casada con un hombre que nunca logró cortar el cordón umbilical con su madre controladora. Margaret había estado presente en cada paso del camino, cuestionando mis decisiones como madre, criticando mis elecciones profesionales y tratando de orquestar nuestras vidas según su gran plan. Durante años, mantuve la paz por el bien de David, sonriendo ante sus comentarios pasivo-agresivos y sus cumplidos con segundas intenciones. Pero 3 meses atrás, durante una cena familiar, me excusé para ir al baño y escuché a Margaret y a su amiga Susan conversando en el jardín. Es el momento perfecto, había dicho Margaret, su voz sonando claramente a través de la ventana abierta, con Claire entrando a cirugía. David puede encargarse de la venta. Esa casa es un desperdicio para ella de todos modos. La ha convertido en una especie de pesadilla bohemia con todas esas renovaciones. Los compradores están listos para cerrar rápido y, una vez que todo esté hecho, podemos acomodarla en un lugar más apropiado. Me quedé ahí, paralizada, mientras discutían mi futuro como si fuera una mascota problemática que necesitaba ser reubicada. Esa noche llamé a mi abogada, Sara, y puse todo en marcha. El fideicomiso quedó establecido en pocas semanas, blindado y completamente legal. No se lo dije a David, no porque no confiara en él, sino porque sabía que su madre revisaría cualquier documento que él llevara a casa. Ahora, viendo cómo el plan cuidadosamente construido de Margaret se desmoronaba, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. No quería que las cosas salieran así, pero ella no me dejó otra opción. ¿David lo sabe?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Sabe sobre el fideicomiso? Está a punto de saberlo, respondí, presionando el botón de llamada junto a mi cama. De hecho, creo que es hora de tener una reunión familiar. ¿Por qué no le llamas? Las manos de Margaret se cerraron en puños a sus costados. Has arruinado todo. Ya teníamos compradores listos, una pareja encantadora. David ya firmó el papeleo preliminar. Papeleo preliminar que no vale nada sin mi firma, interrumpí, y como nunca tuve intención de vender mi casa, me temo que tu encantadora pareja tendrá que buscar en otro lado. La puerta se abrió y una enfermera asomó la cabeza. ¿Todo bien, señora Winters? Sí, gracias, respondí. ¿Podría llamar a mi esposo? Debería estar abajo, manejando unos documentos. David Winters, dígale que es urgente.
Margaret caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación del hospital como un tigre enjaulado, sus caros tacones resonando contra el piso de linóleo. Casi podía ver las ruedas girando en su cabeza, buscando una forma de darle la vuelta a la situación, de recuperar el control de algo que se le había escapado completamente de las manos. 10 minutos después, David entró apresurado en la habitación, con el rostro rojo. Claire, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, dije, palmeando el borde de mi cama, pero tenemos que hablar de la casa, específicamente, de cómo tú y tu madre planeaban venderla mientras yo me recuperaba de la cirugía. El rostro de David se puso pálido mientras miraba entre su madre y yo. Mamá, ¿de qué está hablando Claire? Margaret dio un paso adelante, adoptando ese tono tranquilizador que usaba cuando intentaba manipular una situación. David, cariño, solo le explicaba a Claire sobre la maravillosa residencia de retiro que encontramos. ¿Es realmente lo mejor? ¿Lo mejor para quién? Pregunté en voz baja. Para mí o para ti y tus amigas del club campestre, que nunca pensaron que yo era lo suficientemente buena para tu hijo. Eso no es justo, chispó Margaret. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de esta familia. Esa casa es demasiado para que la manejes, especialmente ahora. Ahora que tuve una cirugía de rodilla rutinaria, me reí, pero sin humor. No soy una inválida, Margaret, no estoy senil. Ciertamente no estoy lista para una residencia de retiro. Y lo más importante, esa casa no es tuya ni de David para vender. David se dejó caer en la silla junto a mi cama, aturdido. Mamá, me dijiste que Claire estaba de acuerdo con esto. Dijiste que estaba preocupada por manejar la casa durante su recuperación. Suspiré y tomé su mano. Después de 30 años, ¿todavía crees todo lo que te dice tu madre? El silencio en la habitación era ensordecedor. Margaret se había movido hacia la ventana, con la espalda rígida de tensión mientras miraba al estacionamiento. 3 meses atrás, todo había cambiado. Escuché una conversación muy interesante entre tu madre y Susan. Estaban en el jardín hablando sobre los planes para vender mi casa mientras yo estaba en cirugía, planes que, al parecer, te involucraban a ti, David. La cabeza de David se levantó de golpe. Yo no. Mamá solo dijo que habías estado preocupada por manejar la casa. Dijo que lo habías mencionado cuando hablamos. Dime, ¿cuándo he dicho que quiero vender la casa de mi abuela? Pregunté suavemente. ¿Cuándo mencioné que quería mudarme a una residencia para jubilados? Margaret se giró de golpe. Ni su maquillaje meticulosamente aplicado pudo ocultar la furia en su expresión. Esto es ridículo, David. Claramente no está pensando con claridad. La medicación para el dolor. Estoy pensando más claramente de lo que he pensado en años, la interrumpí. Lo suficientemente claro como para establecer un fideicomiso irrevocable hace 3 meses, poniendo la casa fuera de su alcance. Lo suficientemente claro como para que mi abogada documentara cada conversación, cada intento que han hecho para manipular esta situación. David se levantó abruptamente, pasándose las manos por su cabello ya canoso. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer, soltó Margaret con frialdad. Esa casa ha sido una carga para esta familia durante años. El mantenimiento, las reparaciones, las ridículas renovaciones de Claire. Las renovaciones que aumentaron el valor de la propiedad en un 300%, intervine. Las que fueron destacadas en una revista de diseño de interiores la primavera pasada, ¿esas renovaciones ridículas? El rostro de Margaret se enrojeció. No se trata del dinero, se trata de lo que es mejor para la familia. David, seguramente ves lo que yo veo. Lo que veo, dijo David lentamente, es que intentaste vender la casa de mi esposa sin su consentimiento. Me mentiste. Me dijiste que Claire había aceptado. Su voz se apagó cuando el peso de la traición finalmente cayó sobre él. Volví a tomar su mano, apretándola con suavidad. El fideicomiso nunca fue por ti, David. Fue para proteger lo que es mío, lo que mi abuela me dejó. Fuiste a escondidas a hacer fideicomisos, a hacer arreglos legales en secreto, escupió Margaret. ¿Cómo tú fuiste a escondidas a vender mi casa? Pregunté con calma. La diferencia es que lo que hice fue legal, lo que tú intentaste hacer fue fraude. La palabra flotó en el aire como una tormenta a punto de estallar. El rostro de Margaret se puso pálido. ¿Fraude?, repitió David, mirando entre su madre y yo. Sí, fraude, afirmé. Intentar vender una propiedad que no te pertenece, falsificar o coaccionar firmas, son delitos graves. Margaret, mi abogada tiene todo documentado. Margaret se dejó caer en una silla. Su fachada cuidadosamente mantenida finalmente se estaba desmoronando. No te atreverías.
piensa en lo que esto haría a la familia. He pensado en nada más durante los últimos 3 meses, dije. He pensado en 30 años de comentarios pasivo-agresivos y críticas disfrazadas de preocupación. 30 años de que intentes controlar cada aspecto de nuestras vidas. 30 años de David atrapado en el medio, intentando mantener a todos felices. Me giré hacia mi esposo, viendo el conflicto en sus ojos. Te amo, David, pero esto tiene que parar. Tu madre necesita entender que no puede controlar todo. No puede decidir mi futuro por mí. David asintió lentamente, su expresión cambiando. Por primera vez en nuestro matrimonio, lo vi ver a su madre por lo que realmente era. Mamá, dijo con voz firme, tienes que irte, ahora, hablaremos de esto después. Margaret se levantó, alisando su elegante conjunto con manos temblorosas. David, por favor. Ahora, mamá. Se fue sin decir otra palabra, sus tacones resonando en el piso del hospital hasta que el sonido desapareció. David se dejó caer en la silla junto a mi cama, luciendo agotado. Lo siento mucho, susurró. Debí haberlo visto, debí haberlo sabido. Sí, debiste, admití, pero ambos sabemos que tu madre es muy buena en lo que hace. Ha tenido años de práctica. En los días siguientes, mientras continuaba mi recuperación, salió a la luz toda la extensión de la manipulación de Margaret. No solo había alineado compradores para mi casa, sino que también había pagado un depósito en la residencia de jubilación, usando la tarjeta de crédito de David sin su conocimiento. Les dijo a los compradores que yo padecía demencia temprana, explicando por qué la venta tenía que manejarse discretamente. Cuando mi abogada Sara se enteró de los detalles, estaba furiosa. Esto va más allá de un drama familiar, Claire, dijo durante su visita. Lo que intentó hacer fue abuso a un adulto mayor y fraude. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos. Pero yo tenía otros planes. Una semana después, me dieron el alta del hospital. David me llevó de vuelta a casa, a mi casa, la victoriana que había causado tanto drama. Cuando llegamos a la entrada, vi el coche de Margaret estacionado en la calle. La invité, dije, viendo la sorpresa de David. Necesitamos aclarar las cosas y establecer algunos límites. Margaret esperaba en el porche, viéndose más pequeña, menos imponente que en el hospital. Observó mientras David me ayudaba a subir los escalones, mi rodilla aún rígida pero sanando. Adentro, me acomodé en mi sillón favorito, ese que Margaret siempre había criticado por ser demasiado shabby chic para su gusto. La luz de la tarde entraba a través de los vitrales que yo misma había restaurado, proyectando patrones de colores sobre el suelo de madera. Antes de que digas algo, comencé, quiero que mires a tu alrededor. De verdad, Margaret, mira esta casa. Mira lo que he construido aquí, lo que he restaurado. Esto no es solo una propiedad para mí, es mi legado, mi pasión, mi hogar. Los ojos de Margaret recorrieron la habitación, absorbiendo los detalles cuidadosamente seleccionados, la mezcla de lo antiguo y lo nuevo en la que había trabajado durante años para perfeccionar. No presentaré cargos, continué, viendo cómo sus hombros se relajaban ligeramente, pero las cosas van a cambiar. No más interferencias, no más manipulaciones. No más intentos de controlar nuestras vidas. ¿Y si me niego?, preguntó, pero su voz carecía de su habitual dureza. Sonreí, alcanzando la carpeta que había colocado en la mesa lateral. Entonces Sara tiene instrucciones de proceder con acciones legales, la documentación de tu intento de fraude, los cargos no autorizados en la tarjeta de crédito, las mentiras que dijiste a los posibles compradores, todo saldría a la luz. Tu reputación en el club de campo no sobreviviría a eso, ¿verdad? Margaret se estremeció y vi a David ocultar una sonrisa. Pero no tiene por qué llegar a eso, agregué. Puedes elegir respetar nuestros límites, aceptar que David y yo somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Puedes elegir ser madre y abuela en lugar de una titiritera. El silencio se extendió entre nosotras mientras Margaret consideraba sus opciones. Finalmente, habló con un tono más suave de lo que jamás le había escuchado. Las renovaciones, realmente son impresionantes. Viniendo de Margaret. Esto era prácticamente una rendición. Gracias, dije simplemente. ¿Te gustaría un recorrido? Puedo mostrarte la renovación de la cocina que estoy planeando para cuando mi rodilla sane por completo. Esa tarde marcó un punto de inflexión. No fue perfecto. Margaret siempre sería Margaret, pero algo fundamental había cambiado. David se mantenía más erguido, hablaba con más firmeza. Ya no saltaba cada vez que su madre llamaba. En cuanto a mí, continué mi recuperación,
trabajando con mi fisioterapeuta en el gimnasio que había instalado en lo que alguna vez fue el comedor formal de la casa victoriana, para horror de Margaret. La casa evolucionó conmigo, cada habitación contando una historia de resiliencia y renovación. 6 meses después, la revista Home Design regresó, esta vez para destacar la renovación de mi oficina en casa. El fotógrafo me capturó en mi escritorio, con los vitrales proyectando su luz multicolor sobre mi cabello plateado. El título del artículo decía, Renacimiento victoriano, como la visión de una mujer transformó algo más que una casa. Margaret incluso asistió a la fiesta de lanzamiento de la revista, llevando una botella de champaña y haciendo solo un pequeño comentario sobre el excéntrico papel tapiz del baño de visitas. El progreso llega en pequeños pasos, después de todo. Mientras la observaba conversando con el editor de la revista y alabando mis elecciones de diseño, David pasó un brazo alrededor de mi cintura. ¿Sabes?, dijo en voz baja, poner la casa en un fideicomiso fue brillante, pero no decírmelo debió ser difícil. Me apoyé en él, agradecida por mi rodilla en recuperación y por el hombre que finalmente había encontrado su voz. A veces, respondí, tienes que proteger lo que es tuyo, incluso de las personas que amas. David asintió, entendiendo por fin. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi amado sillón shabby chic, viendo el atardecer pintar el cielo de tonos rosados y dorados. La casa crujía y se acomodaba a mi alrededor, sus sonidos familiares dándome consuelo. Después de todos estos años, Margaret había intentado arrebatarme esto, decidir mi futuro sin mi consentimiento, pero, al hacerlo, nos había obligado a todos a enfrentar las dinámicas que habían moldeado a nuestra familia durante 3 décadas. A veces, hace falta casi perder algo para darte cuenta de cuánto estás dispuesto a luchar por ello. Pasé la mano por el brazo de mi silla, sintiendo el terciopelo desgastado bajo mis dedos. Al final, esto no se trataba solo de una casa, se trataba de defenderme, de proteger lo que importa, de encontrar mi voz incluso cuando otros intentan silenciarla. Y mientras me sentaba allí, en mi hogar imperfecto, hermoso y ganado con esfuerzo, me di cuenta de que, a veces, la mejor venganza no es desquitarse, sino vivir bien, en tus propios términos, en una casa que cuenta tu historia. Cada tablón que cruje, cada ventana restaurada, cada elección excéntrica que la hace única e incuestionablemente mía. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Margaret. El papel tapiz del baño de visitas, me está empezando a gustar. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Espera a ver lo que tengo planeado para el invernadero. Porque esa es la cuestión con las casas, las familias y la vida misma, siempre hay espacio para renovaciones, para crecimiento, para cambio. Solo necesitas ser lo suficientemente valiente para tomar las herramientas y empezar el trabajo.